Cuando un gerente de tienda racista humilla a un adolescente por acusaciones falsas, la respuesta de su padre, un agente del FBI, sacude a toda la comunidad. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera mientras Jamal se dirigía a la tienda de comestibles del barrio. Había venido directamente de la escuela, con la mochila colgada del hombro y la mente divagando sobre los bocadillos que planeaba comprar antes de volver a casa. En sus 16 años, Jamal se había familiarizado con cada rincón de este barrio. Había pasado por esta pequeña tienda incontables veces, un lugar conveniente donde él y sus amigos paraban ocasionalmente a tomar algo o comer papas fritas después de la escuela. Hoy se sentía como cualquier otro, rutinario y ordinario, una parada rápida en medio de un día típico. Al entrar en la tienda, Jamal miró a su alrededor y saludó con la cabeza a algunos clientes que estaban recorriendo los pasillos. No conocía a ninguno de ellos, pero sintió la misma tranquilidad informal que siempre sentía cuando estaba rodeado de rostros familiares y pasillos repletos de artículos que reconocía. Las brillantes luces fluorescentes del techo arrojaban un resplandor estéril sobre los estantes, y el suave zumbido del aire acondicionado añadía un suave ruido de fondo al apagado zumbido de las conversaciones. Jamal recorrió el primer pasillo, tomándose su tiempo mientras examinaba los estantes. Tenía una lista mental de cosas que quería. Una bolsa de patatas fritas, tal vez un refresco, algo para picar antes de la cena. Sus movimientos eran pausados, relajados, mientras examinaba los envoltorios de bocadillos de colores brillantes y consideraba sus opciones. Perdido en sus pensamientos, no notó de inmediato la mirada penetrante que se había fijado en él desde el otro extremo del pasillo. El gerente de la tienda, un hombre llamado Reynolds, estaba de pie cerca de la caja registradora, con los ojos entrecerrados mientras observaba cada movimiento de Jamal. Reynolds era una figura familiar en la comunidad, aunque no por las mejores razones. Circulaban historias sobre su hábito de mirar a los clientes negros con sospecha, tratándolos de manera diferente a los demás clientes. Jamal había escuchado algunas de estas historias, susurros compartidos entre amigos o comentarios que había escuchado de adultos. Pero hoy no le dio mucha importancia. Se concentró solo en su tarea mientras se movía para agarrar una botella de refresco de un estante cercano. Jamal se dio la vuelta para ir a la caja y se dio cuenta de la intensa mirada del señor Reynolds. Los ojos del hombre eran fríos, calculadores, y lo seguían con una mirada que parecía inquietantemente aguda. Jamal se detuvo, momentáneamente desconcertado, pero rápidamente se encogió de hombros y decidió no dejar que eso lo molestara. Volvió a centrarse en el pequeño puñado de artículos que sostenía, preparándose mentalmente para pagar y seguir su camino. Pero mientras se acercaba al mostrador, la tensión en el aire se hizo más pesada, y sintió que la mirada del señor Reynolds se volvía más intensa, más escrutadora. Cuando Jamal finalmente llegó a la caja registradora, dejó sus artículos y esperó, su actitud informal comenzó a flaquear bajo la mirada implacable del gerente. El señor Reynolds no extendió la mano hacia la caja registradora, no escaneó los artículos, ni siquiera respondió al gesto cortés de asentimiento de Jamal. En cambio, se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando a Jamal de arriba abajo, como si evaluara una amenaza tácita. El silencio se prolongó de manera incómoda, y Jamal se movió de un pie a otro, sintiendo el peso del juicio del hombre sobre él. Entonces, sin previo aviso, el señor Reynolds habló con un tono cortante y acusador. Exigió saber qué creía Jamal que estaba haciendo, y sus palabras estaban cargadas de sospecha. Jamal parpadeó, confundido por un momento, antes de comprender lo que el gerente estaba insinuando. Desconcertado, tartamudeó, tratando de explicar que solo estaba allí para comprar algunas cosas, que no había hecho nada malo. Pero la expresión del señor Reynolds permaneció fría, impasible ante las palabras de Jamal. El gerente se acercó y alzó la voz mientras repetía sus acusaciones. Exigió saber por qué Jamal se había demorado en los pasillos y por qué estaba actuando de manera sospechosa. El corazón de Jamal comenzó a latir con fuerza y una creciente sensación de inquietud llenó su pecho. Abrió la boca para responder, para insistir en que no se había demorado en absoluto, que simplemente había estado decidiendo qué comprar. Pero antes de que pudiera hablar el señor Reynolds lo interrumpió, con la voz llena de desdén mientras cuestionaba las intenciones de Jamal.
Jamal sintió que se le enrojecían las mejillas con una mezcla de ira y vergüenza. Vio que otros clientes se giraban para observar el intercambio de palabras y sus ojos iban de él al gerente. Los murmullos silenciosos de la tienda se hicieron más fuertes y se mezclaron con un zumbido de miradas críticas y suposiciones susurradas. Jamal se sintió atrapado, expuesto, como si estuviera en exhibición para que todos lo juzgaran. Miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera, que pudiera responder por él, pero nadie se movió. Los espectadores solo observaban, con expresiones ilegibles mientras permanecían a un lado, sin querer intervenir. Desesperado, Jamal intentó defenderse, con la voz temblorosa mientras insistía en que no había hecho nada malo. Levantó las manos, mostrando sus objetos, con un tono suplicante mientras intentaba hacer entrar en razón al señor Reynolds, pero el gerente se limitó a burlarse, desestimando las palabras de Jamal con un movimiento de cabeza. Para él, parecía que la inocencia de Jamal era irrelevante. La tensión en la tienda seguía aumentando. El aire estaba cargado de hostilidad y desconfianza. Las manos de Jamal temblaban mientras agarraba sus artículos. El peso de las acusaciones se posaba pesadamente sobre sus hombros. Sintió el aguijón de las palabras del señor Reynolds como si fueran golpes físicos, cada uno de los cuales socavaba su sensación de seguridad, de pertenencia. Había venido aquí por algo tan simple, algo tan rutinario, y sin embargo ahora se sentía como un criminal, culpable sin pruebas, juzgado sin razón. El señor Reynolds se inclinó para acercarse más a él y entrecerró los ojos mientras lanzaba su acusación final. Le informó a Jamal que se le prohibiría la entrada a la tienda, que su presencia ya no era bienvenida, que era un alborotador que no debía estar allí. Jamal sintió que se le formaba un nudo en la garganta y que se le aceleraba el pulso mientras luchaba por contener la frustración y el dolor que bullían en su interior. Todos sus instintos le decían que se mantuviera firme, que exigiera que el gerente lo escuchara, pero el peso de las miradas críticas lo detuvo. En ese momento, Jamal se dio cuenta de que ninguna explicación haría cambiar de opinión al señor Reynolds. El juicio del gerente era definitivo, sus suposiciones inquebrantables. Jamal sintió que su confianza flaqueaba, la ira dio paso a una profunda sensación de impotencia. Bajó la mirada, agarrando sus artículos mientras se preparaba para irse. La tienda que alguna vez le resultó familiar ahora se sentía como un territorio hostil. Mientras se daba la vuelta para marcharse, Jamal sintió que los demás clientes lo miraban con sus ojos, su silencio cómplice, su falta de intervención, un doloroso recordatorio de la dura realidad a la que se enfrentaba. No miró hacia atrás. No le dio al señor Reynolds la satisfacción de ver su frustración. Pero cuando salió por la puerta, Jamal no pudo quitarse de encima la sensación de que se había cruzado una línea, de que le habían hecho un mal que no se podía olvidar fácilmente. Jamal apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Su voz temblaba mientras intentaba protestar. Cada palabra era una súplica de razón, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. El gerente de la tienda, el señor Reynolds, parecía sordo a todo lo que Jamal tenía que decir. En cambio, Reynolds se cruzó de brazos y dio un paso hacia adelante, con voz fuerte y confrontativa mientras exigía revisar el bolso y los bolsillos de Jamal en ese mismo momento. Las palabras del gerente resonaron en la tienda, llamando la atención de los demás clientes, que se detuvieron a mitad de la búsqueda para observar la escena que se desarrollaba en la caja. El aire alrededor de Jamal se hizo más pesado con el peso de esas miradas, cada par de ojos enfocados en él, observando mientras el gerente continuaba con sus acusaciones. Jamal sintió que se le enrojecía el rostro. Una oleada de ira y vergüenza se mezclaba en su pecho. Miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera, alguien pudiera ver la injusticia de lo que estaba sucediendo. Pero nadie se movió. Simplemente permanecieron de pie, con expresiones que iban desde una leve curiosidad hasta un juicio silencioso. Jamal intentó explicarse, pero su voz apenas se mantenía firme mientras insistía en que no había robado nada. Pero Reynolds solo respondió con una burla despectiva, restándole importancia a las palabras de Jamal con un aire de firmeza. Con una mueca de desprecio, el gerente le ordenó que vaciara sus bolsillos. Su tono implicaba que Jamal estaba perdiendo el tiempo de todos fingiendo ser inocente. Jamal vaciló. La humillación de la exigencia se le hundía en los huesos.
Pero cuando la mirada del gerente se volvió más fría, más amenazante, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Jamal vació lentamente sus bolsillos, con las manos temblorosas mientras colocaba las llaves, la billetera y otros objetos pequeños en el mostrador. El gerente inspeccionó cada artículo con una mirada de desdén. Su boca se torció en una sonrisa burlona mientras seguía insinuando que Jamal estaba escondiendo algo. No eran solo sus artículos los que estaban bajo inspección. Sentía como si cada parte de él, su carácter, su valor, quedara al descubierto ante la multitud silenciosa. Los clientes que lo rodeaban parecían estar pendientes de cada palabra, sus ojos escrutándolo con la misma sospecha, sus expresiones inexpresivas mientras observaban la escena. No satisfecho con solo sus bolsillos, Reynolds exigió ver el contenido de la mochila de Jamal. Jamal tragó saliva con fuerza, el nudo en su garganta se apretó mientras abría la mochila y la daba vuelta, revelando sus cuadernos escolares, un cargador de teléfono y algunos papeles sueltos. No había nada inusual, nada sospechoso, pero Reynolds actuó como si cada artículo fuera una prueba más de su mala conducta. Los ojos del gerente se entrecerraron, su mirada pasó del contenido de la mochila al rostro de Jamal, como si estuviera buscando alguna culpa oculta, alguna razón para justificar sus acusaciones. El corazón de Jamal latía con fuerza en su pecho, y cada latido resonaba con la ira creciente que luchaba por controlar. Sus dedos temblaban, ansiosos por agarrar sus pertenencias y salir, para escapar de la mirada sofocante del gerente y de los espectadores silenciosos que todavía estaban de pie, observando la escena con curiosidad distante. Pero se sentía atrapado, inmovilizado por el juicio en los ojos de Reynolds, por las acusaciones implícitas en cada palabra que salía de la boca del gerente. El director levantó la voz, con una hostilidad apenas disimulada, mientras acusaba a Jamal de quedarse en los pasillos, esperando una oportunidad. La implicación en su tono era clara, cada palabra era un golpe más profundo que cualquier golpe físico. Reprendió a Jamal abiertamente, utilizando un lenguaje que no dejaba lugar a dudas sobre su prejuicio. Reynolds parecía disfrutar de la escena que estaba creando. Su voz destilaba una satisfacción petulante mientras continuaba burlándose y menospreciando a Jamal frente a la creciente audiencia. Jamal permaneció allí, con los puños apretados a los costados y las uñas clavándose en las palmas de las manos, mientras luchaba contra el impulso de responder. Podía sentir la humillación que lo quemaba, la ira que bullía a fuego lento justo debajo de la superficie, pero sabía que cualquier intento de defenderse solo le daría a Reynolds más munición. Así que permaneció en silencio, reprimiendo las palabras que amenazaban con desbordarse, la frustración que lo carcomía mientras soportaba cada burla, cada acusación burlona. Los clientes que lo rodeaban seguían observándolo. Su silencio era cómplice. Sus expresiones no delataban empatía ni preocupación. Jamal sintió el peso de sus miradas sobre él. Sintió que la vergüenza se instalaba en su piel. Sintió que la ira se retorcía en un nudo amargo en su estómago. Quería gritar, exigir que lo vieran, que entendieran que era inocente, que no había hecho nada malo. Pero en cambio permaneció en silencio, atrapado en el papel que el gerente le había asignado. Un criminal, un extraño, alguien que no pertenecía a ese lugar. Finalmente, después de inspeccionar cada artículo y no encontrar nada, Reynolds hizo un gesto de desdén, con la voz llena de desprecio mientras le decía a Jamal que cogiera sus cosas y se fuera. Pero no había terminado. Con una mueca de desprecio, Reynolds le advirtió a Jamal que ya no era bienvenido allí, que sería mejor que se mantuviera alejado de los lugares a los que no pertenecía. Las palabras quedaron flotando pesadas en el aire, cada sílaba cargada con el prejuicio tácito que yacía justo debajo de la superficie. Reynolds no tuvo que decirlo directamente. La implicación era clara, cada palabra un recordatorio del juicio que ya había emitido sobre Jamal. Jamal recogió sus pertenencias con las manos temblorosas mientras las volvía a meter en su bolso. Su visión se nubló un poco cuando miró hacia abajo, con el pecho apretado por una mezcla de humillación, ira e impotencia. Quería decir algo, defenderse, hacerle entender a Reynolds que estaba equivocado, pero las palabras se le atascaron en la garganta, tragadas por la vergüenza que lo había envuelto, ahogándolo en el silencio. Al darse la vuelta para marcharse, sintió las miradas de los demás clientes clavadas en él. Cada mirada una silenciosa condena, un silencioso acuerdo con el juicio del encargado.
Nadie habló, nadie cuestionó las acusaciones, nadie salió en su defensa. El silencio era más fuerte que cualquier palabra, un recordatorio de que, a sus ojos, él era culpable simplemente por existir, por estar allí, por ser visto. Jamal empujó la puerta, y el aire frío le golpeó la cara cuando salió, lejos de las duras luces fluorescentes, lejos de las miradas indiscretas, lejos del lugar que se había vuelto contra él tan fácilmente. Pero la vergüenza se aferraba a él. El peso de la acusación presionaba sus hombros, instalándose en sus huesos. Se alejó de la tienda, con la cabeza gacha, sus pasos lentos y pesados mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. La ira bullía bajo la superficie, una rabia silenciosa que latía con cada paso, pero que estaba atenuada por la vergüenza, la impotencia, la sensación de injusticia que no podía sacudirse. Jamal sabía que no había hecho nada malo, sabía que era inocente, pero ese conocimiento hizo poco por aliviar el dolor de la humillación pública, el escozor de las palabras del gerente, el juicio silencioso de los espectadores que lo habían observado con ojos que solo lo veían como un sospechoso, nunca como una persona. Jamal caminaba con paso pesado hacia su casa, cada uno cargado con el peso de la ira y la humillación. Su mente repetía una y otra vez los acontecimientos de la tienda de comestibles, las acusaciones, la voz fría del gerente, el juicio silencioso de los espectadores que lo habían observado como si fuera un criminal. La vergüenza todavía se aferraba a él como una segunda piel, y el calor de su frustración hervía a fuego lento debajo de ella, amenazando con desbordarse. Mientras se acercaba a su casa, Jamal respiró profundamente, tratando de calmarse, pero los recuerdos seguían vivos y cada uno de ellos avivaba el fuego del dolor y la ira en su interior. No quería que su padre lo viera así, no quería revelar el dolor que sentía ni la injusticia que había sufrido. Pero cuando abrió la puerta principal y entró, sus intentos de ocultar sus sentimientos se desmoronaron. Aaron, su padre, estaba en la sala de estar, levantando la vista de una pila de papeles al oír el sonido de la puerta. En el momento en que sus ojos se posaron en Jamal, notó los hombros tensos de su hijo, su mirada abatida, la forma en que sus manos se cerraban en puños a los costados. Aaron conocía a su hijo lo suficientemente bien como para reconocer que algo andaba mal, que no se trataba simplemente del estrés habitual de un largo día. Aaron dejó a un lado sus papeles y se levantó de su asiento, frunciendo el ceño al ver la expresión del rostro de Jamal. Jamal intentó evitar la mirada de su padre, pero Aaron ya estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro en un silencioso gesto de apoyo. «¿Qué pasó?», preguntó Aaron, con voz baja y firme, un tono gentil pero lleno de preocupación. Jamal dudó. Las palabras se le atascaron en la garganta. Una parte de él quería contenerse, enterrar la experiencia y fingir que no importaba. Pero la mirada de su padre era paciente, alentadora, y cuando Jamal lo miró a los ojos, sintió la urgencia de finalmente compartir lo que había sucedido. Lentamente, de mala gana, comenzó a hablar. Las palabras salían con una voz tranquila y temblorosa. Le contó a su padre lo del supermercado, que había entrado solo para comprar unos bocadillos, esperando no hacer nada más que un recado rápido. Le describió al gerente de la tienda, el señor Reynolds, que lo observaba con sospecha, siguiéndolo con la mirada mientras se movía por los pasillos. La ira en su voz aumentó cuando contó cómo Reynolds lo había acusado de robar, cómo se había visto obligado a vaciar sus bolsillos, a dar la vuelta a su bolso, a permanecer allí mientras el gerente lo humillaba públicamente, destrozando su dignidad. Mientras Jamal continuaba, su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. Cada palabra era un reflejo del dolor que había cargado con él desde el incidente. Describió cómo los otros clientes se habían reunido a su alrededor, observándolo con ojos fríos y críticos, ninguno de ellos interviniendo, ninguno de ellos desafiando las acciones del gerente. Habló de la forma en que Reynolds se había burlado de él, advirtiéndole que se mantuviera fuera de la tienda donde no pertenecía. El recuerdo de esas palabras le dejó un sabor amargo en la boca, y los puños de Jamal se apretaron a los costados mientras luchaba por mantener la compostura. Aaron escuchó atentamente. Su expresión se oscureció con cada detalle que su hijo compartía. Su mandíbula se tensó. Su mirada se endureció mientras absorbía todo el peso de la experiencia de Jamal.
la indignidad y la injusticia que su hijo se había visto obligado a soportar. Había una furia silenciosa en los ojos de Aaron, una ira profunda que solo creció a medida que se desarrollaba la historia de Jamal. Cuando Jamal terminó, se instaló un pesado silencio entre ellos. La mano de Aaron permaneció sobre el hombro de su hijo, una presencia tranquilizadora en medio de la confusión de Jamal. Podía ver el dolor en los ojos de su hijo, la ira y el dolor que persistían justo debajo de la superficie. Y mientras miraba a Jamal, Aaron sintió una oleada de determinación que crecía en su interior, una firme resolución de hacer las cosas bien. Aaron respiró profundamente y habló con voz firme y tranquila. Le aseguró a Jamal que no dejaría pasar por alto su situación y que la injusticia que había sufrido no sería ignorada. Como padre, Aaron sintió el dolor de su hijo como si fuera el suyo propio, y como agente del FBI, sabía que tenía las herramientas y las conexiones necesarias para exigir cuentas a la tienda y a su gerente. Jamal levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de su padre. Un destello de esperanza se abrió paso a través de la amargura que nublaba su mirada. Escuchó mientras Aaron explicaba su plan, con la voz llena de convicción. Aaron prometió que expondrían las acciones del gerente, que mostrarían a la comunidad la verdad, que nadie tenía derecho a tratar a su hijo con tanto desprecio. El tono de Aaron era tranquilo y mesurado, pero Jamal podía percibir la determinación detrás de sus palabras, la determinación inquebrantable de hacer justicia. Era el mismo tono que Aaron usaba cuando hablaba de su trabajo, de su compromiso de proteger a los demás, de su deber de defender lo que era correcto. Y en ese momento, Jamal sintió una sensación de alivio, un peso que se le quitaba de encima al darse cuenta de que no tendría que enfrentar esta lucha solo. Las palabras de su padre fueron un bálsamo para las heridas infligidas por la crueldad del señor Reynolds, un recordatorio de que él era más que el juicio y las acusaciones que le habían lanzado. La ira todavía hervía en su interior, pero ahora estaba atemperada por el conocimiento de que su padre estaba a su lado, dispuesto a apoyarlo, dispuesto a arreglar las cosas. Aaron colocó las manos sobre los hombros de Jamal y lo miró directamente a los ojos, con una mirada llena de una feroz actitud protectora. Le aseguró que estaba orgulloso de él por haber soportado una situación tan injusta con dignidad y que, sin importar lo que dijeran los demás, él conocía la verdad sobre el carácter de su hijo. Jamal sintió que una calidez lo invadía por las palabras de su padre, una fuerza renovada que comenzó a hacer frente a la vergüenza y el dolor que lo habían agobiado. Decidido a actuar, Aaron prometió que harían de la tienda un ejemplo y que sus prácticas discriminatorias no pasarían desapercibidas. Habló de presentar una denuncia formal, de reunir pruebas, de utilizar su posición para arrojar luz sobre el comportamiento del gerente. Le aseguró a Jamal que no se trataba solo de él, sino de asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir la misma humillación. Mientras Jamal escuchaba, la desesperación que lo había invadido antes comenzó a desaparecer y fue reemplazada por una silenciosa resiliencia. Las palabras de su padre fueron un salvavidas, un faro que atravesó la oscuridad de los acontecimientos del día, recordándole que no estaba solo, que lo veían, que su valor no lo definían los juicios de los demás. Los dos permanecieron allí, en un silencioso entendimiento mutuo, un vínculo fortalecido por el compromiso compartido de buscar justicia. Jamal sabía que la promesa de su padre era más que palabras. Era un juramento de estar a su lado, de luchar por él, de garantizar que la injusticia que había sufrido no fuera olvidada. Aaron Grant no perdió el tiempo. Esa misma tarde, después de escuchar la historia de Jamal, se sentó y comenzó a organizar un plan de acción. Años de experiencia como agente del FBI le habían enseñado no solo a reunir pruebas, sino también a construir meticulosamente un caso que pudiera sostenerse en los tribunales. Esta vez se trataba de algo personal, y sintió una poderosa determinación de sacar a la luz las acciones injustas del señor Reynolds. No se trataba solo de Jamal, se trataba de proteger a otros miembros de la comunidad de enfrentarse a la misma humillación y maltrato. Durante los días siguientes, Aaron fue muy cuidadoso con cada paso, empezando por investigar a fondo la historia de la tienda y sus prácticas. Comenzó a contactar a la gente del barrio, buscando a personas que se hubieran cruzado con Reynolds antes. Sus averiguaciones confirmaron rápidamente lo que había sospechado. Jamal no era el primer joven negro que había sufrido las acusaciones infundadas de Reynolds.
Antiguos empleados y antiguos clientes compartieron sus historias con Aaron, relatando casos de sospecha y acoso similares al de Jamal. En los días siguientes, Jamal sintió una sensación de cierre que no esperaba. El recuerdo de su humillación aún persistía, pero ahora estaba atenuado por el conocimiento de que su padre había luchado por él, que la comunidad se había unido para apoyarlo, que la justicia había prevalecido. La acción decisiva de Aaron no solo había generado rendición de cuentas, sino que había dado un poderoso ejemplo, mostrando a Jamal y a otros la importancia de defender los propios derechos. La tienda, que antes era un elemento habitual en el barrio, se convirtió en un símbolo de cambio. La gente pasaba por delante de ella con una nueva conciencia, y el recuerdo de las protestas y del proceso judicial era un recordatorio del poder de la acción colectiva. Se pusieron en marcha nuevas políticas, y la dirección de la tienda experimentó cambios significativos, lo que garantizó que nadie tuviera que enfrentarse al mismo prejuicio que Jamal había sufrido. En cuanto a Jamal, la experiencia lo transformó. Las acciones de su padre le habían demostrado la fuerza de la resiliencia y la importancia de hablar, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Con el apoyo de su familia y de la comunidad, emergió de la terrible experiencia con un renovado sentido de confianza y autoestima, entendiendo que su voz, su dignidad y sus derechos merecían ser defendidos. Al final, lo que había comenzado como una experiencia dolorosa y aislante se había convertido en un viaje de empoderamiento y justicia. La historia de Jamal, que en su día fue una injusticia silenciosa, se había convertido en un catalizador para el cambio, un poderoso ejemplo de cómo la postura de una persona podía inspirar a toda una comunidad. Y a medida que avanzaba, lo hacía con la certeza de que no estaba solo, de que formaba parte de algo más grande, una comunidad que luchaba unida contra la discriminación y se comprometía a garantizar que la justicia no fuera solo una promesa, sino una realidad para todos.